Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Rosa Pascual, quien es una experta en materia tributaria y sobre todo en temas relacionados con precios de transferencia. Rosa, te preguntaba, ¿cuál tipo de transacciones se deben analizar? ¿Hay posibilidad de que tú tengas que hacer, digamos, un análisis de más de una transacción con un solo relacionado? Se puede dar el caso, pero por eso hay que ir descartando métodos. Entonces, por cada transacción hay que hacer ciertas preguntas. Primero, para tratar de identificar si hay comparables internas dentro del grupo económico que me permitan realizar el análisis. Al ser comparables internas, el resultado es mucho más confiable que cuando voy a las bases de datos. Y eso también me dice cuál método yo puedo aplicar con base en la información que haya disponible. Entonces, por ejemplo, los préstamos siempre los tengo que analizar con el método del precio comparable no controlado, que es el método más confiable, el que el decreto prefiere porque es el más perfecto. Y además, el análisis de las operaciones financieras no cabe en ningún otro método por la información que analiza, porque los otros métodos, que no son el MPC, analizan información financiera a nivel bruto o a nivel operativo. Y las operaciones financieras quedan fuera de eso. Correcto. Bien, entonces ya de por sí sabemos que cuando vemos un préstamo, MPC. Tengo que buscar tasas, ya sea en el Banco Central o en cualquier parte donde yo pueda consultar tasas. En caso de que sean esas operaciones relacionadas en República Dominicana, o si tiene relacionada en otro país, entonces tendríamos que buscar otro tipo de fuente de información. No necesariamente, porque, por ejemplo, lo que me importa es el préstamo como tal. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el tamaño de capital, el plazo? Y lo que yo quiero comprobar es la tasa de interés. Entonces me baso en el tamaño de capital, el plazo y la moneda. ¿A qué se refiere la ley, Rosa, con métodos de comparación? Sí, precisamente son estos, son las 5 metodologías que hay predefinidas, sí, que se pueden aplicar para el análisis de transacciones. Hay reglas para elegirlas. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el caso de los préstamos, siempre, MPC, que es el primer método. Luego tenemos el método del precio de reventa y el método del costo adicionado. Estos son métodos que analizan información a nivel bruto, donde yo solamente veo ingresos y costos y una utilidad a nivel bruto. Correcto. Por lo general, lo puedo utilizar cuando presto servicios, cuando soy manufacturera o cuando simplemente soy un distribuidor, alguien que revende. En zona franca, por ejemplo, el costo adicionado entiendo que es el más idóneo. Sí, claro que sí, porque es precisamente lo que diferencia al MPR y al MCA es que uno se enfoca más en prestación de servicios y manufactura, que es donde se agrega valor, o el método del precio de reventa, donde yo comisiono una pequeña porción simplemente por intermediar en una transacción de producto terminado. Yo no agrego valor en esa transacción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el MPR? ¿Pudiéramos analizar transacciones juntas? Sí, siempre y cuando sean transacciones que afecten directamente el ingreso o el costo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le compro mercancías a vinculados y a terceros, pero también tengo un costo con vinculados y terceros, yo puedo analizar a la vez la operación de compra y de venta en el mismo método. Excelente. Rosa, y cuando la ley y el reglamento, o los reglamentos, porque el 7814 no fue derogado por el último decreto, el 526, no, sino se complementan básicamente. Se complementan. Cuando se habla de comparables internos y externos, ¿a qué se refiere? A la fuente de información que vamos a utilizar para hacer los análisis de precio de transferencia. Comparables internos son informaciones que vienen dentro del mismo grupo económico. Las transacciones con empresas relacionadas. Con las relacionadas son las que voy a comprobar que estén a valor de mercado. Correcto. Pero yo como compañía puedo tener transacciones a valor de mercado cuando las hago con terceros independientes. Entonces, por ejemplo, si yo vendo copas, yo veo las copas a qué precio se la vendí a mi vinculado, a qué precio se la vendí a mi independiente, y ese en este caso sería el comparable externo. Ese sería interno, porque viene dentro del grupo. Okay. Viene dentro de tu misma información financiera. Entonces tú puedes, de tu sistema contable, generar reportes que me digan, mira, todos estos clientes son independientes, mira el precio al que yo le vendo, mira el precio al que yo le vendo a mi vinculado. Entonces ahí se hace la comparación
y se determina si hay cumplimiento con el principio de plena competencia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, no, toda mi mercancía yo se la vendo al vinculado, yo no tengo un comparable interno, ahí es donde nos vamos a las bases de datos. ¿Y qué vamos a buscar? Compañías que se dediquen a la venta de copas. Y ya yo no voy a ver precio, voy a ver margen de utilidad. Puede ser a nivel bruto, si aplico un MCA, o a nivel neto, si aplico el MNT, que es otro método, es el último. Ok. Rosa, ¿y tú le podrías decir a los contribuyentes la empresa de consultoría y asesoría que tú actualmente estás dirigiendo y darle sus contactos, ¿verdad?, para fines de contactarte? Claro que sí. Yo soy la directora de Seiton Consultores, ahí estamos a la orden. Nos pueden contactar en el 809-792-4784. Tú sabes, Rosa, que también nosotros hemos observado que últimamente la DGI, en lo que son las fiscalizaciones que hacen a los contribuyentes, anteriormente ellos la dividían, te hacían fiscalizaciones nada más de ITEVI, a veces nada más te incluían también renta, y las fiscalizaciones respecto al estudio de precio de transferencia te las hacían de forma separada, pero ahora la modalidad es que te están haciendo todo en un solo combo. Y lo veo bastante bien, es más eficiente para ellos como recaudadores. Para el contribuyente tal vez no tanto, porque imagínate que un ajuste de precio de transferencia, entonces diga, mira, tú tienes venta no declarada, tú tienes ITEVIS que no pagaste, y hay que reliquidar todo. Correcto. Es más cuesta arriba para el contribuyente. Entonces, ¿qué le pudiéramos recomendar a los amigos televidentes para el cumplimiento de este requerimiento de la ley en el artículo 281 del precio de transferencia? ¿Qué cosas tienen que tomar en cuenta para evitar precisamente una fiscalización que se identifique que debe hacer un estudio y que no lo está haciendo? Entender que hay sanciones, que el régimen de precios de transferencia no solamente es un cumplimiento para la DGI, sino también que es información que puedes utilizar de modo interno. Antes de hacer una transacción con una vinculada, puedes acercarte a un asesor para que te diga cuáles son las condiciones de mercado mínima que deberías observar en esa transacción, para que si algún día te fiscalizan, no haya ningún ajuste ni ninguna contingencia derivada de eso. Perfecto. Rosa, otra cosa que sería bueno que nosotros tratáramos, se habla de base de datos, o sea, de dónde un experto en tema de estudio de precio de transferencia obtiene la información para preparar esos reportes. Hay distintas compañías que manejan esas bases de datos y las venden, las ponen a disposición. Y esas bases de datos se alimentan de todas las bolsas de valores del mundo, porque es donde se ve la información pública de las compañías. Es decir, todas las compañías que cotizan en bolsa a través del mundo tienen que publicar su información financiera y sus reportes de gestión, en donde tú puedes ver, por ejemplo, si una compañía tiene un problema de negocio en marcha, o si se fusionó, o si hizo una escisión. Eso te hace determinar si tú la puedes usar como comparable o no. Pero todo eso viene en la base de datos, que lo que hace es consolidar toda esa información pública y te la facilita para que tú puedas con filtros buscar esa que te hace falta. O sea que cuando se consultan esas bases de datos, entiendo yo, esas informaciones tienen que estar relacionadas con el sector o la empresa que estamos analizando, o se puede utilizar cualquier tipo de información de cualquier sector. No, ¿por qué? Porque, bueno, depende mucho del análisis, pero en principio, cuando vamos a analizar la rentabilidad de una compañía, queremos buscar compañías en el mercado que sean similares a ella, que tengan funciones, activos y riesgos, y que la transacción también sea similar. Por ejemplo, es muy común buscar compañías que presten servicios administrativos. Correcto. Bien, entonces si yo lo que hago es que, bueno, a mi subsidiaria le doto el personal, le doy servicios de apoyo en la contabilidad, en impuestos, le doy consultoría, todo eso es servicio administrativo. Yo voy a buscar compañías que se dediquen precisamente a prestar esos servicios para ver cuáles son sus márgenes de ganancia y compararlos con el mío. Entonces importa que se dediquen a lo mismo, preferiblemente. Lo que no importa tanto es en qué país está ubicada o dónde opera. Okay. Porque, por ejemplo, en el caso dominicano no tenemos empresas públicas, apenas tenemos 2, básicamente. Bueno, pública en el mercado internacional, porque recuerda que tenemos lo que es el mercado de valores en República Dominicana y hay algunas empresas que están ahí. 2, básicamente, porque aquí empresas que vendan acciones solamente tenemos 2, que es un fideicomiso y una empresa que sabemos cuál es.
Todo lo otro que se transa en la Bolsa de Valores Dominicana son bonos. Entonces, para tú publicar y vender bonos, no necesariamente tienes que hacer pública tu información financiera. Bueno, porque si estás comercializando en el mercado de valores, tienes que publicarlo. Pero si son acciones. Independientemente de que sean acciones o bonos corporativos. No tuviéramos bases de datos locales. La mayor dificultad de aplicar precios de transferencia es que ni se encuentran comparables dominicanas y casi nunca en Latinoamérica. Casi nunca. Hay, pero la mayoría vienen de Estados Unidos, de India, China y Japón. Okay. La mayoría. Aunque, Rosa, sabemos que, por ejemplo, México, Argentina, Brasil, Chile, tienen mercado de valores consolidado hace muchísimo tiempo y entiendo que pudieran consultarse por ahí también algunas empresas comparables. Sí, por eso digo, hay latinoamericanas, solo que no abundan tanto. La mayoría de comparables ya vienen de otros países mucho más grandes, del primer mundo, como le dicen. Hay algo importante y es que las comparables no se señalan a dedo. Hay que hacer un proceso de descarte y quedarse con esas que quedan, que son más parecidas. El proceso es al revés. Yo empiezo con una muestra muy grande de compañías y voy eliminando porque hay razones para rechazarlas. Que la base de datos te permite entonces ese descarte a través de filtro, ¿no? Exactamente. Entonces ya yo me quedo con una muestra más pequeña que se parece más a mí y es donde se revisa en detalle cada una de esas compañías para saber si la podemos poner como comparable o no. Pero fíjate que yo me quedo con una muestra que es la que queda. No es que yo empiezo de una muestra grande a decir, me voy a comparar con la 1, con la 5 y con la 40. No es la que más te convenga, ¿verdad? No, porque entonces ya el resultado del análisis se distorsiona el propio estudio. No tiene confiabilidad, básicamente. De hecho, tenemos conocimiento, Rosa, que en el mismo estudio tú tienes que presentar en un anexo esa gran base de datos que tú tomaste, ese universo de muestra, y luego entonces describir aquella que descartaste y las razones por las cuales descartaste. Y además la que seleccionaste, ¿por qué la seleccionaste? Es así. Así mismo es. Dentro del informe se menciona ese proceso de búsqueda de información y cuáles fueron los criterios para rechazar las compañías que no se utilizaron. Y ya como en la parte de anexo sí se presenta la matriz completa de comparable. A veces salen 2.000 compañías, bueno, pues tu cuadro con 2.000 compañías se pone como anexo. ¿Y hay un límite para tú seleccionar comparable o es opcional? O sea, tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer mi estudio con 20, con 30, o ¿hay algún criterio? Mientras más comparables, mejor. Pero si todas son comparables y tú no tienes una razón para rechazarlas, es mejor dejarlas dentro de la base de datos para ya armar el rango intercuartil. Cuando tú tienes una muestra de compañías grande, dígase que tú tienes 15 compañías comparables, ya eso se considera grande, y el rango de valores te da pequeño, que por ejemplo te da 2.5, 3, 3.2, ese rango es pequeño. Eso te da una certeza de que tu muestra es muy, muy buena y muy homogénea, muy similar a ti. O sea que estaríamos diciendo que al seleccionar mayor número de comparables, el resultado es más confiable. Es más confiable si el rango es más pequeño. Porque un rango, por ejemplo, de valores que vaya de 1 a 29 no es confiable. Okay. Cualquier cosa cabe dentro de ese rango, entonces pierde validez. En una fiscalización, segurito te sacan un ajuste. Sí, porque en ese rango están internamente las tasas de impuestos, entonces posiblemente la distorsión no se logre identificar. O Exactamente. sea, que en una fiscalización te van a sacar algún tipo de ajuste por ese tipo de cosas. Lo más seguro es que sí. Excelente. Rosa, el tiempo en televisión es corto, te agradecemos que haya aceptado esta invitación, que le haya orientado a nuestros amigos televidentes sobre este tema que muchos asesores fiscales no lo toman en cuenta, referente a estudio de precio de transferencia. Así que, amigos televidentes, hemos llegado al final. Los esperamos el próximo domingo. Feliz tarde.